¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar un tema de la coyuntura que prácticamente la semana pasada fue noticia nacional, en cierta medida noticia positiva para la economía mexicana. Por un lado, desciende la tasa de inflación y bueno, el empleo va creciendo poco a poco, va aumentando poco a poco, no en los niveles que requiere el mercado laboral, formal sobre todo, pero son noticias que hay que compartir, que hay que analizar. En principio podríamos establecer que se sigue confirmando el descenso de la inflación, tanto en la tasa general como en la tasa subyacente, y eso, digamos, es una buena nota, porque diríamos en general todos los componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor empiezan a ceder paulatinamente. Incluso esta reducción de la tasa general de inflación y particularmente la tasa subyacente le ha permitido al Banco de México disminuir la tasa de referencia, la tasa de interés de referencia diaria, que seguramente con el reporte correspondiente a septiembre va a ser pauta para que en el mes de noviembre, la siguiente reunión del Banco de México, se avance en la reducción de la tasa de interés de referencia. Lo que también no hay que perder de vista, que la meta de inflación de 3% que tiene establecido el Banco de México no se estaría logrando en el 2025 y sí en el primer trimestre del 2026. También hay que tener esta referencia importante. Y bueno, el cierre, pues sigue habiendo discusión, polémica. Los especialistas en economía apuntan de que la tasa de inflación andará en 4.44% al cierre de este año, pero aquí en Ecoeconómico lo hemos sostenido que la tasa de inflación para este año estaría sobre el 4.5%. Eso lo hemos venido sosteniendo y hemos planteado algunos elementos en este sentido. Entonces, vale la pena entonces ver algunos detalles relativos a la inflación. Y en cuanto al empleo, nuevamente subrayamos lo que también hemos establecido en Ecoeconómico, es que la profundidad de la recesión económica del 2020 a raíz de la pandemia, en donde el Producto Interno Bruto tuvo una disminución de 8.4%, pues fue acompañado, y eso los tenemos que destacar, con una pérdida de empleo en ese año de cerca de 648,000 plazas formales. Ese tamaño de pérdida no se recupera de la noche a la mañana y por eso lo queremos dejar establecido. ¿Se viene recuperando el empleo? Sí. De manera lenta se viene recuperando. Repito, no a los niveles que quisiéramos, pero viene habiendo una conducta positiva, lenta pero positiva, en la generación de fuerza laboral. Vale también la pena ver algunas particularidades, sobre todo porque en el periodo más reciente, que viene siendo 3 trimestres del 2024, es decir, enero-septiembre del presente año, pues ya tenemos un buen recuento hacia dónde apunta la generación de empleo formal, de acuerdo al informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esos son los elementos que ponemos en la pauta, en la agenda del análisis que el día de hoy compartimos con todos ustedes. Decimos en principio, la inflación viene cayendo paulatinamente, digamos, en el periodo reciente. La tasa de inflación general prácticamente empieza a disminuir desde el mes de julio, agosto, septiembre, 3 meses consecutivos que se reportan disminuciones en la tasa general de inflación. 4.57 en julio,
4.99 en agosto, y la más reciente, la que acabamos de conocer la semana pasada, de la tasa interanual es de 4.58%. Entonces, 3 meses consecutivos de disminución de la inflación. Y la subyacente viene disminuyendo prácticamente desde el mes de marzo. Paulatinamente, en marzo teníamos una tasa de inflación de 4.55%, previo, en febrero, era de 4.64%, y desde marzo empieza a disminuir, como se puede observar, hasta cerrar en el mes de septiembre en su tasa interanual en 3.91%. Que por cierto, esta tasa subyacente es el referente fundamental del Banco de México para ir moviendo hacia la baja la tasa de interés de referencia interbancaria diaria. En el caso de la inflación no subyacente, es decir, donde los productos se mueven con mayor facilidad porque depende mucho de la temporalidad, de la volatilidad de precios, que están vinculados a las materias primas, particularmente a los productos agropecuarios, la no subyacente viene disminuyendo. Tenemos también en agosto y septiembre disminuciones muy claras en la inflación no subyacente, 8% en agosto y 6.5% en septiembre. Y los factores que más inciden pues son los productos agropecuarios, tienen una disminución, 9.45% en agosto y 7.65% en el mes de septiembre. Es importante tener como referencia que en julio los productos agropecuarios reportaban una tasa de precios de 13.72%. Por eso estamos observando y decimos los componentes del Índice Nacional de Precios al Consumidor vienen disminuyendo. Y los productos, frutas y verduras, es decir, los que han influido más en la tasa de inflación, que son los productos con mayor grado de volatilidad, pues también han disminuido. En julio la tasa de frutas y verduras era de 23.55%, en agosto baja a 12.61% y en el mes de septiembre frutas y verduras tienen una disminución con una tasa de 7.65%. Esos son los datos que hay que considerar porque el comportamiento que hemos estado destacando en este espacio de ecoeconómico dan pauta para que los precios no solo bajen, sino vayan teniendo un mayor grado de estabilidad, que son un referente importante en la toma de decisiones. También es importante ver la perspectiva de comparando la tasa de inflación de México con la de Estados Unidos. Si lo vemos en la perspectiva de largo plazo, en el gráfico, vamos a ver que las conductas son muy similares. Las tendencias que se observan ahí en la tasa de inflación son similares y con una característica que también vale la pena destacar. En ambas economías, a partir del mes de julio, la inflación empieza a disminuir. Obviamente que la tendencia que se observa en la economía de Estados Unidos, la tasa de inflación de Estados Unidos, pues es más pequeña comparada con la de México. Su aspiración, es decir, la perspectiva de la tasa de inflación de Estados Unidos es lograr una meta de crecimiento de los precios en este año, esa es una tasa de inflación en este año próxima al 2%, esa es la meta. En tanto que en el caso de la economía mexicana, la meta es que se logre 3%, pero como ya lo adelantamos, el 3% que se ha fijado como meta el Banco de México estaría lográndose hasta el primer trimestre del 2026. Sí, hay que tener en cuenta esto que decíamos. ¿Qué ha pasado con la tasa general? Bueno, ahí con toda claridad la podemos observar que viene en descenso. 5.57 en el mes de julio, que es un nivel el más alto que podemos observar en el 2024, baja
a 4.99 en el mes de agosto y, como lo comentamos, en septiembre, el dato más reciente, la tasa de inflación es de 4.58%. Ese es, digamos, los elementos que podemos establecer y poner en la agenda de los seguidores, de la audiencia de Ecoeconómico. En lo que corresponde al empleo formal, lo que podemos establecer, como lo empezamos señalando, ha habido un aumento en la creación de empleo, el ritmo es lento. La tasa que se ha observado, digamos, en el largo plazo es una tasa de crecimiento del empleo formal de 2% a tasa promedio anual desde el 2019 al 2024, en este mes de septiembre, con ese corte. No ha seguido, digamos, un ritmo que se requiere, el ritmo de crecimiento de los afiliados al Seguro Social, pues por lo menos deben andar en la línea del 4% para estar generando las fuentes de trabajo constantes, permanentes para la población en edad de trabajar. Va aumentando, va creciendo, ya lo hemos destacado, sí, va creciendo de a poco, de a poquito, el tema del empleo. Este análisis específico para los 3 trimestres del 2024, señalamos que en este lapso en el país se crearon poco más de 456,000 empleos formales. La tasa anual, y eso es lo que nosotros destacamos, es decir, septiembre de este año contra septiembre del año pasado, es un crecimiento de 1.6%. Entonces, eso sí preocupa porque refleja, hay bajo dinamismo en el comportamiento del empleo formal, y algo que destacamos siempre, es decir, México, la geografía económica de México es muy dispareja, muy desigual, muy heterogénea, muy polarizada. Se concentra el empleo en pocas entidades federativas. Eso no es reciente, es histórico, pero pues a final de cuentas, el saldo que se produce o se genera a partir de las capacidades económicas regionales. Hay entidades federativas por sus condiciones de inversión, por su capacidad productiva, por su capacidad competitiva, por su capacidad de atraer capitales, por su capacidad exportadora, es decir, economías que desde prácticamente 3 décadas han venido reflejando un comportamiento muy fuerte, muy robusto en sus propias economías. Y por eso destacamos en materia de empleo en este lapso de enero a septiembre, 3 trimestres del 2024, que la región centro, pues concentra más del 50% del empleo general. Esta referencia sobre los componentes, la distribución regional del empleo formal en el país, como lo hemos destacado, es muy heterogénea, muy desigual, muy dispareja, y es clave. Si realmente el propósito es seguir avanzando en la generación de una mejor distribución de la renta nacional, pero a su vez revertir las condiciones de pobreza de un gran segmento de la población mexicana, pues este es uno de los caminos estructurales: mejorar fuertemente el empleo en todas las regiones del país, mejorar el ingreso, ir generando los satisfactores a partir de una política social consistente como la que actualmente realiza el gobierno de la República. Grandes retos, sin duda, para Claudia Sheinbaum de ir avanzando en esta materia. Destacamos particularidades a manera de aspectos centrales que también es importante conocer en este análisis. Decíamos, la región centro, en 8 entidades de la región centro concentran el 51.1% del empleo total nacional. Obviamente, cuando particulariza uno, pues el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro son entidades que
generan de manera preponderante el total de esta participación o esta participación en el total de la generación de empleo en este lapso. Y luego en el caso de la región norte, decíamos el 32.6% del empleo formal se genera en 6 entidades federativas y destaca fuertemente Nuevo León, Coahuila y Baja California, 3 entidades que tienen un mayor grado de aportación en la creación de empleo formal en el país, pero algo también habría que destacar. Las 6 entidades tienen saldo positivo en este periodo, es decir, crearon empleo en magnitudes que en otras entidades no suceden. Las 6 entidades aportaron en la creación de empleo formal, aun cuando pues Nuevo León destaca de manera muy importante. Más de cerca de 86,000 puestos formales que se han generado en 9 meses de lo que va del 2024. Y la región centro-norte, que ahí es un buen ejemplo de cómo se da esta disparidad al interior de las regiones, pues Jalisco destaca, ¿no?, con la mayor aportación al empleo formal. El 8.6% lo genera Jalisco del total del empleo en México. Y ahí tenemos San Luis Potosí y Baja California Sur, quizás las que aportan mayor generación de trabajo productivo formal en el país. Pero vemos los contrastes. Michoacán, Zacatecas y Sinaloa van en reversa en creación de empleo durante este lapso. Es decir, están perdiendo empleo. Sinaloa es un caso muy lamentable. Más de 16,000 puestos laborales perdieron en estos 9 meses del 2024. Y en la región sur, pues también un ejemplo de contrastes. Quintana Roo tiene una aportación de 4.3% al empleo nacional. Chiapas, poco más de 13,600 empleos durante este periodo, pero vemos en contraste que Tabasco en este periodo, que es el que más perdió en 9 meses, poco más de 18,000 puestos laborales perdió Tabasco en estos 9 meses del 2024. Esa es realmente la fotografía, la radiografía, mejor dicho, de las condiciones económicas que se reflejan en oportunidades o la falta de oportunidades de empleo formal en el estado, en el país. Los estados de Jalisco quedó muy claro en estos aspectos que podemos destacar. El Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo concentraron la mayor parte del empleo durante este periodo que estamos haciendo referencia, pero en contraste, Michoacán, Morelos, Zacatecas, Sinaloa y Tabasco perdieron empleo, en su conjunto 9.4% del total nacional. Evidentemente hay retos, como lo hemos destacado en esta materia, y hay retos en seguir avanzando en materia inflacionaria, porque, insisto, es un referente muy importante, no solo en el comportamiento de los precios de bienes y servicios, sino que las posibilidades de ir atenuando la tasa de interés de referencia para disminuir los efectos de un financiamiento caro, de préstamos caros, y que vaya habiendo condiciones para ir impulsando las actividades productivas del país. Este es, digamos, una especie de recuento de 3 trimestres consecutivos en el 2024 y seguiremos abondando en estos campos a lo largo de lo que resta, mejor dicho, del presente año. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.